Todavía recuerdo el ruido de esa llave, raspando la cerradura. Era un martes por la mañana a finales de octubre, de esos días en Veracruz donde el aire trae el salitre del puerto y un fresquito sutil del otoño. Llevaba las manos llenas de bolsas del mandado manzanas, pechugas de pollo, un pan fresco de la panadería a la que voy cada semana desde hace años. Había hecho esa rutina cientos de veces, subiendo los escalones de ladrillo hasta el porche de la casa, donde he vivido más de 40 años. Pero esa mañana, la cerradura no giró, al principio. Pensé que la humedad había hinchado la madera otra vez. Eso pasa a veces en el Golfo. Las puertas se atoran. Las cerraduras se traban. Lo intenté 1, 2, 3 veces, moviendo la llave como siempre. Nada. Se me aceleró el corazón. Dejé las bolsas en el columpio del porche y me acerqué más. El metal no solo resistía, no encajaba. Mi llave se había vuelto inútil de la noche a la mañana. Di un paso atrás, mirando la puerta principal. La guirnalda de hojas secas de bugambilia, que yo misma colgué, y un sentimiento que no había sentido desde que Leandro se fue, me invadió miedo mezclado con incredulidad. Esta era mi casa. Yo era Isidora Castillo, de 68 años, maestra jubilada, viuda del único hombre que amé, y madre de un hijo que creí que aún llevaba lo mejor de mí. Y ahí estaba, parada como una extraña. Entonces vino la voz que todavía me aprieta el pecho cuando la recuerdo. A través de la ventana de la sala, apareció Fabiana, maquillaje perfecto a las 10 de la mañana. Labios curvados en esa sonrisa fría que siempre me reservaba. Esta ya no es tu casa, Isidora, ahora es nuestra. Por un momento, el mundo se quedó en silencio, solo sus palabras flotando en el aire y el ruido de una rama suelta de mango en el patio. Parpadeé, convencida de que había oído mal. ¿Qué dijiste?, pregunté, con la voz temblando de una forma que me avergonzaba. Fabiana ladeó la cabeza. Sus aretes captando la luz del sol. Dije que esta casa nos pertenece. Deja de intentar entrar. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier cachetada. Había vivido en esta casa desde 1981. Leandro y yo la compramos juntos. Pagamos cada mensualidad. Pintamos estas paredes. Criamos a nuestro hijo Ramiro bajo este techo. Cada rincón estaba tejido con recuerdos, la risa de Leandro cuando intentaba arreglar el fregadero que goteaba. El rayón en el piso del pasillo donde Ramiro aprendió a andar en bici adentro. Y ahora Fabiana me decía que ya no era mía Fabiana. Aléjate de esa ventana y abre esta puerta, exigí, agarrándome del barandal para no caer. Esta casa es mía. Ella solo cruzó los brazos, su satisfacción creciendo mientras me veía tambalear. Y entonces, otra sombra se unió a la suya. Ramiro, mi hijo. Por un segundo, sentí alivio. Seguro que él corregiría así a su esposa. Le recordaría que estaba hablando con la mujer que lo llevó en el vientre. Lo alimentó, renunció a ascensos y vacaciones para que tuviera todas las oportunidades. Pero su expresión era plana, casi ensayada. «Mamá», dijo, con voz baja pero firme. «Fabiana tiene razón. Es mejor así». Las palabras dolieron más que cualquier traición que pudiera imaginar. Mi hijo, el niño que se dormía en mis piernas después de pesadillas. El adolescente que me decía mamita, aunque pensara que nadie lo oía. El hombre al que apoyé en cambios de trabajo y desamores. Estaba ahí parado, diciéndome que ya no pertenecía a mi propia casa. Me apoyé en el poste del porche para no caer. Ramiro Castillo. «Abre esta puerta ahora mismo», negó con la cabeza. «Mamá, ya no puedes con este lugar. Es demasiado grande para ti. Nosotros nos encargaremos. Encargarnos. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida aquí se hubiera borrado en una plática a puertas cerradas». Sentí las miradas de los vecinos, cortinas moviéndose.
Alguien murmurando al otro lado de la calle. La humillación quemaba más que el sol veracruzano. Mi voz se quebró. Esta es mi casa. La compré con tu padre. No tienen ningún derecho a dejarme fuera. Pero Fabiana solo se acercó más a Ramiro y le susurró algo que le tensó la mandíbula. Luego me miró de nuevo. Calmada como una piedra. Deberías irte. Isidora, busca un lugar más pequeño. Uno que te quede ahora. Y con eso, cerró la cortina. El rostro de Ramiro desapareció con el de ella, dejándome afuera con el mandado y una llave que ya no abría la puerta de mi propia vida. No recuerdo haber dejado las bolsas. Solo el sonido de las manzanas rodando por las tablas del porche y chocando contra el escalón. Me quedé ahí con la palma plana en la puerta, como si el calor pudiera filtrarse a través de la madera y recordarme que este lugar aún conocía mi nombre. Ramiro. Llamé, tratando de mantener la voz pareja. «Por favor, abre. Podemos hablar de lo que sea esto». La cortina no se movió. Una brisa levantó la guirnalda de bugambilia y la dejó caer con un susurro cansado. Al otro lado de la calle, las persianas de la señora Quiroz se movieron y se acomodaron. Un corredor aminoró el paso y fingió estirarse, con los ojos fijos en el porche. Este barrio tranquilo había visto graduaciones, guisados compartidos y villancicos navideños. Ahora veías a una mujer suplicando entrar a la casa que limpió, después de huracanes, y pintó después de veranos. Ramiro, dije, más suave esta vez. Soy yo. Nada. Sentí una mano en mi brazo ligera, cuidadosa, como se toca un vaso que podría romperse. Isidora. La voz era de Eulalia Ramos, mi vecina de 37 años, la que aún me trae pastel de limón los domingos porque a Leandro le gustaba. Llevaba una chamarra azul y guantes de jardín salpicados de tierra. El pelo blanco recogido como si hubiera empezado a podar rosas y terminar aquí por instinto. «¿Qué pasa?», preguntó. Abrí la boca y la garganta se me cerró como un nudo. Las palabras encontraron camino. Cambió las cerraduras. Dije, Ramiro y Fabiana dicen que la casa es de ellos. La boca de Eulalia se apretó en una línea tan delgada que casi desapareció. «No», murmuró. De ese no que no es incredulidad sino rechazo a la crueldad. Se sentó en el escalón superior, junto a las manzanas escapadas, y miró la ventana. «Ramiro Castillo», llamó, con un tono que alguna vez calmó a 3 niños en una mesa de picnic. «Abre esta puerta para tu madre». Silencio. Un auto pasó y la mirada del conductor se demoró. Luego se deslizó. Lo intenté de nuevo. No con voz de maestra, no de madre. Solo mi voz. «Ramiro, no voy a pelear en el porche. Por favor, ven a hablar conmigo. No me voy hasta verte». La cortina se agitó y se quedó quieta. El reloj del porche hizo clic una vez. Como un metrónomo paciente, un recuerdo surgió como música de otro cuarto. Leandro y yo parados aquí mismo en 1981, el agente inmobiliario presionando la llave en mi mano como una bendición. Pensé entonces que las llaves eran promesas. No consideré que pudieran ser armas. Eulalia se levantó y tocó mi hombro de nuevo. «Isidora, salgamos de este porche. La gente está mirando». «Estoy bien», dije, y oí la mentira al salir de mi boca. «Vamos». Recogió las manzanas en una bolsa y levantó el pan con la otra. «Siéntate un rato. Lo resolveremos». Miré en mi puerta principal el mango de latón, la muesca que Leandro hizo con su anillo de boda el día que nos mudamos, el raspón donde la bici de Ramiro besó la pintura y luego los escalones a la casa de Eulalia, familiares como mi propio pasillo. Mis pies decidieron por mí. Dentro de su cocina, el aire olía a café y romero. Eulalia puso las bolsas en la mesa y me sirvió un vaso de agua. «Cuéntame desde el principio».
No sacó un cuaderno ni dio consejos. Solo esperó. Como hacen las buenas amigas cuando la verdad necesita un aterrizaje limpio. Dicen que es su casa. Le conté. Tienen papeles. Hace meses me llevaron a un abogado para proteger contra impuestos. Firmé. Pensé. Me detuve y presioné los dedos en los ojos. Pensé que ayudaban. Eulalia deslizó un pañuelo por la mesa. «¿Confiaste en tu hijo?» «Sí». Y él rompió esa confianza. Asentí. Y por un momento la cocina se borró. «Los policías dirán que es un asunto civil». Dije, «Me dirán que busque un abogado». Pero hay una verdad más simple. Miré mis manos. Las venas como ríos azules bajo la piel. 40 años en esta casa. Y ahora soy una extraña en la banqueta. La mandíbula de Eulalia se tensó. «No eres extraña aquí», dijo. «No para mí. Llamamos al 911 de todos modos. Porque eso se hace cuando el mundo se voltea y necesitas oír una voz calmada, decir que la ayuda viene». Mientras esperábamos, Eulalia hizo café y calentó 2 tazas entre sus palmas. No preguntó si quería azúcar. Lo sabía. Los oficiales fueron amables. Pero las palabras fueron las que esperaba. No podían forzar la puerta sin orden judicial. El título decidiría lo que mi corazón ya sabía. Que el amor solo no pesa en la ley de propiedad. Me dieron un folleto con números de ayuda legal. Prometieron que una patrulla pasaría más seguido. Uno miró hacia mi porche y carraspeó como si deseara que la ley cubriera la vergüenza. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa se sintió demasiado quieta. El reloj sobre el fregadero de Eulalia tic-tacaba, como contando algo que no podía medir. Trajo una cobija doblada del pasillo y la puso en el sofá, alisando el algodón con una palma que había secado lágrimas y limpiado mesas por media vida. «Te quedas aquí esta noche», dijo. No era pregunta. «No quiero ser carga». «No lo serás». Metió la cobija en los cojines. Luego me miró con la ternura directa que me ha sostenido desde el funeral de Leandro. «Isidora, no hay vergüenza en aceptar un sofá cuando alguien te quitó la cama». Asentí, porque pararme habría significado caer. Cuando apagó la lámpara después, el cuarto se suavizó en sombras, en la repisa. Una foto de un viaje a la playa hace décadas, el brazo de Leandro alrededor de mi hombro. Ramiro entre nosotros, todos quemados por el sol y riendo. Captó la luz de la calle y brilló. Me acosté y escuché la casa respirar y, más allá, el susurro tenue del puerto. El sueño no vino. La cobija olía a lavanda en algún lugar al lado. El reloj del porche siguió tic-tac sin mí. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje de Eulalia, cuando finalmente me levanté, tiesa del sofá. Mi ropa olía ligeramente a lavanda de la cobija con la que me cubrió. Pero ninguna suavidad borraba el recuerdo de mi hijo cerrándome la puerta. Me enjuagué la cara en su lavabo y me dije que no lloraría de nuevo. Necesitaba acción, no lágrimas. Después del café, Eulalia, insistiendo en freír huevos mientras yo apenas manejaba una tostada, caminé por el jardín de vuelta a mi porche. La guirnalda de bugambilia colgaba como una burla. Meciéndose ligeramente en la brisa, el mandado aún estaba donde lo dejé el día anterior. Manzanas magulladas de rodar por las tablas. La casa estaba ahí, entera y familiar, pero yo afuera mirando adentro. Marqué al 911. Mis manos temblaban. No de edad, sino de algo más frío, la traición solidificándose en mis venas. La voz de la operadora era estable. Profesional. ¿Cuál es su emergencia? Señora, mi hijo y su esposa cambiaron las cerraduras de mi casa. Dije. Las palabras extrañas y verdaderas me están dejando fuera de mi propia propiedad. En 20 minutos. Una patrulla se detuvo en la acera. 2 oficiales bajaron.
ambos jóvenes, rostros inexpresivos. El más alto se presentó como oficial Hidalgo. El otro era oficial Durán. Eulalia estaba a mi lado, brazos cruzados contra el pecho. Su presencia lo único que me impedía colapsar bajo el peso de la humillación. «Señora», empezó el oficial Hidalgo. «Dice que es dueña de esta casa, sí», dije, la voz más alta de lo que quería. «Mi difunto esposo y yo la compramos en 1981. Mi nombre siempre ha estado en el título. He vivido aquí 42 años, antes de que respondiera». La puerta principal se abrió. Fabiana salió con una calma deliberada. Ramiro detrás se veía impecable, pelo liso, blusa planchada, como si se hubiera preparado para esta actuación. «Buenos días». «Oficiales», dijo, sonriendo levemente. «Supongo que están aquí porque Isidora está confundida otra vez». La palabra confundida picó más que cualquier insulto. Ramiro sacó de una carpeta un montón de papeles. «Aquí», dijo, entregándolos al oficial Durán. «El título, la propiedad ha estado a mi nombre por varios meses». Sentí el suelo tambalearse. «Eso es imposible. Solté. Nunca te di esta casa». El tono de Ramiro era medido, casi suave, pero cada sílaba me cortaba. «Mamá, ¿no recuerdas? Fuimos a la oficina del abogado en primavera. Te dijimos que era para proteger la casa de impuestos. Firmaste todo». Mi respiración se atascó. El recuerdo surgió una oficina pulida en el centro. La mano de Fabiana en la rodilla de Ramiro. El abogado deslizando papeles hacia mí. Dijeron que era rutina. Solo planeación patrimonial. Una forma de ahorrar. Leandro y yo siempre confiamos en profesionales. Firmamos documentos juntos docenas de veces. Ese día, firmé sola. Me dijiste que era por impuestos. Susurré. Más para mí que para ellos. Ramiro bajó los ojos. Imagen de falso arrepentimiento. Era por la familia. Mamá. Queríamos mantener las cosas seguras. El oficial Hidalgo carraspeó, escaneando el título. «Señora, estos documentos muestran la propiedad a nombre de su hijo. Eso hace esto un asunto civil. No tenemos autoridad para removerlos». Asunto civil. 2 palabras que borraban 40 años de mi vida. «Entonces, dice», pregunté despacio, «que una mujer puede ser engañada para firmar su propia casa. Y ustedes no mueven un dedo». Hidalgo se movió incómodo. «No es tan simple. Si cree que hubo fraude, debe perseguirlo en los tribunales». Eulalia habló, su voz como pedernal. «Ella duerme en mi sofá porque su propio hijo la dejó fuera». «A eso le llaman simple». Los oficiales se miraron, pero la respuesta no cambió. «Lo siento, señora. No hay nada más que podamos hacer». Ramiro exhaló como si el asunto estuviera resuelto. Fabiana pasó un brazo por su hombro, sus ojos encontrando los míos con triunfo quieto. Los miré, a los oficiales retirándose al auto, a la casa que alguna vez prometió seguridad. Mis rodillas flaquearon, y la mano de Eulalia me sostuvo. En ese momento, parada en mi propio porche pero barreda de entrar, sentí el peso de la impotencia como nunca. Maestra jubilada, viuda, madre, títulos que alguna vez significaron algo. Ahora era solo una mujer que la ley no podía o no quería proteger. Y entendí si quería justicia. Tendría que encontrarla yo misma. Las luces traseras de la patrulla se desvanecieron por la calle, dejándome sola con la cobija de Eulalia sobre los hombros. El sueño no vino. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa puerta principal, mi puerta cerrada, en mi cara, y en el silencio de la noche. El recuerdo me llevó de vuelta al día que entramos por primera vez. Era 1984. Leandro y yo éramos más jóvenes, más delgados, aún aprendiendo a estirar cada peso. La casa no era gran cosa entonces, pintura descascarada, jardín crecido, techo que goteaba en primavera.
Pero para nosotros era más que una estructura. Era una promesa. Recuerdo parada en el porche, un juego de llaves oxidadas en mi palma. Leandro me sonrió. El pelo sudado de acarrear cajas. No es perfecta, dijo, pero la haremos nuestra. Y lo hicimos. Cada centímetro llevaba la marca de nuestro esfuerzo. Leandro parchó el techo con sus propias manos, maldiciendo las tejas tercas. Yo pinté los gabinetes de la cocina de un amarillo alegre, decidida a mantener el calor en ese cuartito sin importar lo apretados que fueran los inviernos. Las noches eran largas, el dinero corto. Pero creíamos en el sueño. El recuerdo se agudizó yo, parada en la sala con papel tapiz despegado, Leandro abrazándome por detrás. Apoyó la barbilla en mi hombro, pase lo que pase. Isidora, susurró, esta casa siempre será tuya. Nuestro ancla. Sus palabras se quedaron conmigo, a través de años flacos, de su enfermedad, del tramo solitario después de su funeral. Cuando la duda o el duelo amenazaban tragarme, entrabas a esa cocina y tocaba el mostrador que lijamos juntos. Y lo oía. Esta casa siempre será tuya. Esa noche en el sofá de Eulalia, mirando el techo, pensé en esa promesa y sentí el ardor de la traición más profundo. Leandro se había matado trabajando para asegurar nuestro lugar. Y ahora Ramiro, nuestro único hijo, lo había tirado como si no valiera nada. Recordé un sábado por la mañana en particular. Leandro y yo acabábamos de plantar gardenias en el jardín. Se apoyó en su pala, secándose el sudor de la frente. ¿Sabes? Isidora, dijo, una casa es como un hijo. Le das todo de ti, y un día se para sola. Pero, a diferencia de un hijo, nunca te olvida. Las lágrimas presionaron calientes contra mis ojos al revivir ese momento. Porque mi hijo me había olvidado. Peor. Había elegido borrarme. Volteé la cara en la almohada, la cobija apretada. 40 años de recuerdos se aferraban a esas paredes, a esa tierra, a cada clavo que Leandro martilló. Y ahora, por una firma que no entendí, me echaban como si fuera intrusa. El peso me oprimía el pecho hasta que apenas podía respirar. La promesa que Leandro me hizo, nuestro ancla, había sido robada por la misma persona que alguna vez acunamos en esa sala, envuelto en una manta, prometiéndole que siempre estaría seguro. El dolor era insoportable, pero debajo, algo más se movió. Una chispa, si las palabras de Leandro aún resonaban. Quizás la lucha por esta casa no había terminado. Me sequé las lágrimas. Me senté y susurré en la oscuridad. Sigo aquí, Leandro, y no dejaré que nos borren. Aún recuerdo la primera vez que Ramiro trajo a Fabiana por mi puerta principal. Era un domingo por la tarde, de esos que Leandro llamaba clima para sentarse en el porche. Había preparado una jarra de agua de limón y un plato de galletas de coco, esperando conocer por fin a la mujer de la que Ramiro hablaba en tonos cortos y cuidadosos. Cuando entró, Fabiana parecía toda una dama sureña, pelo liso, blusa planchada, uñas pintadas de un rojo vino pulido. Extendió la mano. Sonrisa brillante como para ganar cualquier foto. Sirora Castillo, dijo. Voz suave. Es un honor conocerla. Llámame Isidora, respondí. Aunque su apretón era fresco y firme. No cálido como invitación, sino como contrato. Los ojos de Ramiro iban entre nosotras. Ansioso, como un niño pidiendo que las dos mujeres más importantes de su vida se llevaran bien. Busqué en el rostro de Fabiana suavidad, humor, algo más allá del pulido. Lo que encontré fue cálculo, como si inventariara cada marco de foto, cada tapete, cada detalle de mi casa, decidiendo dónde encajaría en su mundo. Me dije que no juzgara tan rápido. La gente usa máscaras al conocer a una suegra, pero algo detrás de esa sonrisa me erizó los pelos de la nuca.
Los primeros meses fueron lo suficientemente corteses. Fabiana reía con mis historias de Ramiro de niño, aunque su risa nunca llegaba a los ojos. Insistía en ayudar con la cena. Luego arrugaba la nariz ante mi sartén de hierro. «¡Tan pesada!», dijo, voz cantarina, «y tan pasada de moda. Está sazonada». Le dije, «Eso no se compra en la tienda». Asintió. Pero vi cómo desechaba el pensamiento como polvo en su blusa. Cuando se casaron, la recepción fue pequeña por elección. Ofrecí pagar algo más grande. Pero Ramiro dijo que Fabiana prefería íntimo. Meses después la oí quejarse a una prima de que no hice más por darles un gran día. Guardé ese conocimiento como una espina en el forro de un bolsillo. No pasó mucho antes de que se mudaran. Ramiro perdió otro trabajo. El contrato del departamento terminaba, solo por un rato. Dijo, «Hasta que nos pongamos de pie». Claro que dije sí. ¿Qué madre no lo haría al principio? Traté de hacerlos cómodos. Moví mis libros de los estantes de la sala para dar espacio a los de Fabiana. Los dejé elegir el color de pintura para el cuarto de huéspedes. Pero pronto temporal empezó a verse permanente, y la casa comenzó a cambiar de formas que se sentían como borraduras. Una tarde volví del mandado y encontré cortinas nuevas en la sala, vaporosas y pálidas, donde Leandro y yo habíamos elegido unas de cuadritos resistentes. «¿Qué pasó con las otras?», pregunté. «Eran muy oscuras», respondió Fabiana con ligereza. «Estas dejan entrar más luz. ¿No te parece más fresco? Esas cortinas viejas eran regalo de nuestro 20º aniversario. Yo misma cosí el dobladillo». Tragué la protesta. Pero el dolor se hundió profundo. Otra semana. La mecedora de roble de mi madre desapareció del porche. En su lugar, 2 sillas de patio modernas con etiquetas colgando. Ramiro dijo que se caía a pedazos. Explicó Fabiana cuando pregunté. No lo estaba. Me había sostenido en noches con un bebé con fiebre, en veranos corrigiendo exámenes, en el largo invierno después de que Leandro se fue, pero ahí estaba Ida. Cuanto más llenaba la casa, la voz de Fabiana, más callada se volvía la de Ramiro. Dejó de ver el fútbol dominical conmigo, diciendo que Fabiana quería probar un nuevo brunch. Ya no preguntaba por el jardín, aunque alguna vez me ayudó a plantar jitomates cada primavera. Cuando le recordaba rutinas viejas, su rostro se cerraba, como si se avergonzara del niño que fue. Empecé a darme cuenta de que Fabiana no solo quería encajar en nuestra familia, quería reescribirla, las tradiciones que Leandro y yo construimos, los rituales pequeños que mantenían a Ramiro cerca, se astillaban. Y Ramiro, mi único hijo, la dejaba hacerlo. Era sutil, casi elegante la forma en que la sombra de Fabiana se alargaba por la casa hasta alcanzar cada rincón. Me decía que era solo ajuste, que el amor significa compromiso. Pero una madre sabe. Mirando atrás ahora, veo que las semillas de la traición se plantaron entonces, en cada cortina reemplazada, cada silla desechada, cada silencio donde mi hijo eligió no pararse a mi lado. Es extraño lo que la memoria elige pulir y lo que deja borroso. Algunos días no recuerdo dónde dejé mis lentes, pero puedo describir con detalle perfecto cómo el perfume de Fabiana llenó esa oficina del abogado la tarde que ella y Ramiro me convencieron de firmar mi casa. Me dijeron que era rutina, planeación patrimonial. Lo llamó Ramiro. Solo un poquito de protección para que el gobierno no se coma lo que trabajaste. Mamá. Lo dijo con tal certeza, tal calma practicada, que no cuestioné. Quería creer que mi hijo tenía mi mejor interés en mente. Recuerdo que la oficina estaba en el centro histórico, en uno de esos edificios de ladrillo que huelen a lustre y papel viejo.
La recepcionista nos saludó con una sonrisa tan ensayada que podía estar impresa. El abogado señor Serrano. Se llamaba, era más joven de lo esperado, con lentes afilados y traje más afilado. Nos indicó sentarnos en una mesa de caoba brillante. Fabiana se acomodó primero, deslizando su bolso de piel en la silla junto a ella, como si planeara quedarse un rato. Ramiro se sentó cerca, su rodilla rozando la de ella, su mano encima. Yo me senté enfrente, aferrando mi bolso como una escolar en la oficina del director. Señora Castillo, empezó el señor Serrano. Tono profesional pero rápido. Su hijo y su esposa explicaron que quiere proteger su propiedad de impuestos innecesarios en el futuro. Sí, dije despacio. Eso me dijeron. Deslizó un montón de papeles por la mesa. Esto es una escritura de renuncia. Básicamente transfiere la propiedad a su hijo, pero con el entendimiento de que usted seguirá viviendo ahí. Es un arreglo común. Evita juicios de sucesión. Demoras. Lo hace todo simple. Las palabras resonaron como campanas en mi cabeza. Transfiere la propiedad, pero antes de preguntar, Fabiana se inclinó. Sonrisa dulce, pero ojos firmes. Es solo papeleo. Isidora, todos lo hacen. No cambia nada del día a día. Sigues en tu casa. Solo la asegura. Ramiro asintió, apretando su mano. Mamá, es más seguro así. Confía en mí. Miré a mi hijo. Al niño que alguna vez necesitó que le amarrara los zapatos y le empacara el almuerzo. Hablaba con la seguridad de un hombre protegiendo a su familia. Quería tanto confiar en esa mirada. Creer que me ahorraba problemas. Pero, ¿y si necesito vender algún día? Pregunté. Voz tentativa. Nunca querrías vender. Mamá, respondió Ramiro rápido. Esta es la casa familiar. Esto asegura que se quede en la familia. Fabiana intervino, con una risa suave escapando sus labios. Es solo formalidad. Firma y no tendrás que pensarlo más. Recuerdo sosteniendo la pluma. Su peso más pesado que cualquier gis de mis años de maestra. El papel debajo era denso, con líneas de texto que no entendía del todo. Capté frases el otorgante por este medio transfiere, pero se deslizaron como agua sobre piedra. Y entonces firmé. Un solo trazo de tinta, limpio y practicado de años corrigiendo ensayos. Entregó todo lo que Leandro y yo trabajamos a manos que no eran mías. El señor Serrano estampó los papeles y sonrió cortés. Listo. Nada más de qué preocuparse. Salimos al sol de la tarde, y Fabiana enlazó su brazo con el de Ramiro. ¿Ves fácil?, dijo. En ese momento, me convencí de que era inofensivo. Solo palabras en papel, guardadas en un archivero del centro. Pero parada en el porche de Eulalia, meses después, oyendo a un oficial decir que la casa era legalmente de Ramiro, el recuerdo volvió con claridad brutal. Ese fue el momento. Ese fue el trazo de pluma que lo robó todo. Casi podía oír la voz de Leandro. La promesa que me hizo en el patio hace décadas. Esta casa siempre será tuya, Isidora. Le creí. Y sin embargo, con una firma, nos traicioné a ambos. Ahora los papeles eran reales, y la ley estaba de su lado, y yo quedé afuera, preguntándome cómo mi propia confianza se usó como arma contra mí. La mayoría en Veracruz me veía como una maestra jubilada con poco más que una pensión modesta, y la casa que Leandro y yo construimos juntos. Lo que no sabían, lo que ni Ramiro sospechaba, era que Leandro me dejó algo más duradero que ladrillos y recuerdos. Me dejó una semilla oculta. Y con los años, había florecido en silencio en una fortuna. Empezó décadas antes, cuando los celulares no eran comunes. Leandro llegó a casa una tarde a finales de los 80, la corbata floja, ojos vivos de emoción. Traía un periódico doblado bajo el brazo. «Isidora», dijo, extendiendo la sección de negocios en la mesa de la cocina.
Esta compañía Microsoft la gente la llama el futuro. Me reí. ¿Computadoras? Eso es para científicos y secretarias. Pero Leandro no rió. No. Bastada estar en cada casa. Quiero meter algo de dinero. No mucho. Solo para probar. Éramos ahorradores cautelosos. Yo recortaba cupones. Él hacía trabajos de carpintería los fines de semana. Pero Leandro tenía un instinto en que confiaba, así que apartamos una tajada de nuestros ahorros e invertimos. Luego vino Apple, luego Intel, año tras año. Leandro investigaba y ponía apuestas pequeñas. Deliberadas. Mientras yo manejaba las cuentas, nunca alardeó. Nunca arriesgó lo que no podíamos perder. Lo llamaba nuestro seguro callado, cuando el cáncer se lo llevó. Encontré su cuaderno de piel. Dentro estaban registros ordenados de cada compra, cada dividendo, cada reinversión. Tenía 38 y estaba de luto, pero sus notas eran como un mapa. Decían, sigue. Isidora, no desperdicies lo que empezamos. Lo hice. No era jugadora. No perseguía compañías nuevas brillantes. Me apegué a las reglas de Leandro, sé constante. Sé paciente. Reinvertí los dividendos. Resistí vender cuando los mercados caían. Y despacio, lo que empezó como unos miles de pesos creció en algo que apenas me atrevía a decir en voz alta. Millones. Nunca cambió mi forma de vivir. Aún manejaba el mismo sedán viejo. Aún compraba pan del día anterior en la panadería. Cuando los vecinos preguntaban, me encogía de hombros y decía que enseñar era suficiente para estar cómoda. Ramiro asumía lo mismo. Pensaba que todo lo que tenía era la casa. Creía que la vida que Leandro y yo construimos se medía en metros cuadrados y pagos de hipoteca. Nunca se dio cuenta de que la verdad estaba guardada en cuentas de inversión a mi nombre. Lo mantuve callado no por desconfianza, sino por humildad. El dinero no compró los últimos días de Leandro. No mantuvo a Ramiro cerca cuando se alejó hacia Fabiana. No detuvo la soledad que se instaló cuando el teléfono dejó de sonar. Pero ahora, sentada en el sofá de Eulalia, aferrando una taza de té, me di cuenta de que esta fortuna podría ser el único escudo que me quedaba. Si Ramiro y Fabiana pensaban que podían despojarme de mi dignidad, estaban muy equivocados. Piensan que me quitaron todo. Susurré para mí, mirando el vapor de la taza. Pero no saben lo que Leandro me dejó. No saben que tengo el poder para contraatacar. Por primera vez desde que la cerradura se volvió en mi contra, sentí el peso del duelo levantarse y algo más afilado reemplazarlo determinación. Ramiro creía que había ganado porque tenía el título. Fabiana sonreía como si yo fuera una carga que finalmente descargaron. Pero no estaba indefensa. No era pobre, era Isidora Castillo. Y Leandro se aseguró de que tuviera más que recuerdos. Tenía munición y estaba lista para usarla. Desperté en el sofá de Eulalia con el dolor tieso que solo una almohada prestada da. La luz de la mañana entraba por sus cortinas de encaje, más suave que el resplandor duro de mis propias ventanas delanteras, mis ventanas. Aunque ya no me pertenecían, me senté despacio, envolviéndome en la cobija, y por un momento me sentí despojada de todo lo familiar. Eulalia entró afanosa de la cocina. Bata atada fuerte, una taza humeante en cada mano. Era el tipo de mujer que siempre parecía tener fuerza almacenada, como si su espina fuera de hierro bajo el algodón. Puso una taza frente a mí y se sentó. No puedes dejar que se salgan con la suya. Isidora, dijo sin preámbulos. Su voz llevaba la firmeza de alguien que crió 4 hijos y enterró a un esposo sin pedir piedad. Removí el café, viendo la crema florecer en nubes. La policía lo llamó asunto civil. Ramiro tiene papeles, firmados de mi puño. ¿Qué chance tengo? Eulalia se inclinó, ojos agudos. Siempre has tenido más chance de lo que piensas. ¿No recuerdas al viejo abogado
De Leandro, el de las cejas pobladas, como se llamaba. Tomó un momento, pero el recuerdo vino de golpe. Ricardo Leal. Alto, deliberado, con un apretón de manos que duraba lo suficiente para recordarte que decía en serio. Estuvo ahí cuando Leandro y yo firmamos la hipoteca, cuando redactamos testamentos, cuando hicimos los documentos que declaraban la casa siempre mía. Eulalia debió ver la chispa volver a mis ojos. Extendió la mano, apretando la mía. Ese es quien llamas, no la policía, no Ramiro, Ricardo. Él te dirá que es posible. Dejé el nombre rodar en mi mente. Ricardo Leal. Habían pasado años, décadas desde que lo vi. El mundo cambió. Abogados van y vienen. Pero si Ricardo aún practicaba, aún respiraba ese aire de confianza estable, quizás había un camino que no consideré. Ramiro pensó que me había superado. Fabiana creía que su sonrisa detrás del vidrio cerrado era la última palabra. Pero sentada ahí con el café de Eulalia calentando mis manos, sentí algo removerse que no había en mucho tiempo de terminación. Me querían fuera, susurré. Las palabras más para mí que para ella. Ahora aprenderán quién soy en realidad. Eulalia dio un pequeño asentimiento satisfecho. Esa es la Isidora que conozco. Esa tarde, cuando salió por mandado, me encontré parada junto a su viejo teléfono rotario, dedo sobre el disco. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Esta vez, de anticipación. La casa quizás me la hubieran arrancado. Pero Leandro me dejó más que paredes y madera. Me dejó la sabiduría para pararme, la fuerza para recordar, y los aliados para guiarme. Respiré hondo, estable y segura. La batalla no había terminado. Apenas empezaba. La oficina no había cambiado mucho. Mismos paneles de madera oscura. Mismas sillas de piel gastada. Misma lámpara de latón echando un brillo dorado sobre pilas de papel. Hasta el olor tenue a tabaco de pipa se aferraba al aire, aunque dudaba que Ricardo aún fumara. Cuando entré, levantó la vista del escritorio. Más viejo ahora, pelo blanco donde antes negro. Líneas profundas en el rostro, pero los ojos iguales. Agudos, estables, imposibles de alterar. Isidora Castillo, dijo, poniéndose de pie. Su apretón fue firme, deliberado. Como recordaba, ha pasado demasiado tiempo. Siéntate, cuéntame todo. Lo hice. Le conté de las cerraduras, de la sonrisa fría de Fabiana a través de la ventana, de Ramiro parado detrás con esa expresión vacía que aún no entendía. Le conté de los papeles que me pusieron en la mano meses antes, los que llamaron protección de impuestos. Ricardo escuchó sin interrumpir. Solo el rasguño de su pluma fuente en papel amarillo, marcando el silencio. Cuando terminé, el cuarto se sintió pesado con mis palabras, como si hubieran colgado en el aire y se asentaran en la madera. Se recostó, golpeando la pluma contra el cuaderno. Lo que hicieron. Isidora. No fue solo cruel, fue calculado. Me miró directo. Esa firma que les diste no era un formulario de impuestos. Era una transferencia de título. Fraude clásico. Y el desalojo ilegal, no puedes cambiar cerraduras al dueño, especialmente si la engañaste para firmar su propiedad. La palabra fraude se quedó en el aire como trueno. Parte de mí quería romperse, admitir que fui ciega, que confié demasiado en mi hijo. Pero otra parte más fuerte, más vieja, nacida de años de sabiduría callada de Leandro, se sentó más erguida en la silla. Ricardo debió leerlo en mi cara. Su voz se suavizó. No te atrevas a culparte. Esto es culpa de ellos. He visto esquemas así antes, pero rara vez con tanto descaro. Pensaron que no cuestionarías, que te rendirías. Se equivocaron. Cerró el cuaderno con un chasquido decisivo. Esto es lo que pasará. Primero, pedimos una orden inmediata contra el desalojo. Eso te mete de vuelta mientras la corte resuelve la propiedad.
Luego, perseguimos cargos fraude, coerción, desalojo ilegal. Los golpearemos por todos lados. Mi pulso se aceleró. No de miedo, sino de algo peligrosamente cerca de la esperanza. ¿Crees que podamos ganar? Ricardo se inclinó, codos en el escritorio. Isidora, no solo vamos a ganar, vamos a llevarlo hasta el final. Y no lo verán venir. Por primera vez desde que la llave se negó a encajar. Me sentí estable. Casi podía oír la voz de Leandro. Baja y calmada, Isidora. La pelea no termina hasta que tú lo decides. Me levanté para irme, aferrando la carpeta de documentos que Ricardo reunió. Su asistente, una joven llamada Clara con ojos amables y manera brusca, me dio una sonrisa cortés al abrir la puerta. Afuera, el viento otoñal azotaba los árboles, esparciendo hojas doradas por la banqueta. Me ajusté el abrigo, pero ya no tenía frío. No, de verdad. Ramiro y Fabiana intentaron despojarme de todo, pero con Ricardo leal a mi lado. Estaban a punto de aprender cuánto de mí quedaba. Y esta vez no me iría en silencio. 2 días después, Ricardo me llamó de vuelta a su oficina. Su tono por teléfono fue cortado, urgente, para cuando me senté frente a su escritorio. Ya sabía que algo andaba mal, pero no cuánto. Juntó las manos. Ojos entrecerrados detrás de lentes de armazón. Isidora, escarbé más en los registros de propiedad. Lo que encontré es peor de lo que pensábamos. Mi estómago se hundió. Peor que fraude, asintió despacio. Ramiro usó el título que te engañó para firmar como garantía. Hace 6 meses. Sacó una hipoteca grande contra la casa. El dinero se fue a una serie de... inversiones dudosas. Criptomonedas, para ser exacto. La palabra me golpeó como bofetada. Cripto. Un mundo de pantallas brillantes y números parpadeantes que apenas entendía. Algo que los jóvenes persiguen como mariposas alrededor de luces de Porsche. ¿Cuánto? Pregunté. Voz apenas susurró. Ricardo deslizó un documento por el escritorio. Los números se borraron un momento antes de que mis ojos se enfocaran. 9 millones de pesos, dijo sombrío. Si no hubieras venido cuando lo hiciste, el banco habría iniciado ejecución en semanas. Habrías perdido todo casa. Equidad, todo. Presioné una mano en la boca. La traición que sentí parada en la banqueta fuera de mi puerta cerrada, de pronto se profundizó en algo sin fondo. Ramiro no solo me robó, apostó las mismas paredes que Leandro y yo construimos juntos. La voz de Ricardo cortó mi espiral. Esto es palanca. Isidora, con la hipoteca, con la transferencia fraudulenta los tenemos acorralados. Pero también significa que corremos contra el tiempo. Debemos actuar antes que el banco. Asentí, aunque el movimiento se sintió pesado. Como moverme en agua. Haz lo que tengas que hacer. No dejes que destruya la casa de Leandro. Esa noche, mientras Eulalia y yo nos sentábamos en su cocina con la radio zumbando bajo, le conté lo que Ricardo encontró. Negó con la cabeza. Furia grabada en sus rasgos. Siempre supe que Fabiana tenía codos afilados. Pero Ramiro, arriesgar el techo de su madre por... monedas de internet. Su incredulidad reflejaba la mía. Y sin embargo, no podía negar la verdad estampada en esos papeles. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Fabiana se enteró. No lo vi yo misma, pero la noticia viajó rápido por vecinos que captaron gritos a través de ventanas abiertas. La voz de Fabiana, afilada para cortar vidrio, se oyó por la calle. ¿Hipotecaste la casa, nuestra casa, por cripto? Ramiro, ¿estás loco? La respuesta de Ramiro fue amortiguada, defensiva. Pero los vecinos armaron suficiente. Le había prometido retornos rápidos. Asegurado que era seguro. En cambio, las cuentas vacías, el mercado volteado y la deuda quedaba como sombra demasiado grande para esconder. Por primera vez,
el frente perfecto que presentaban Ramiro, el esposo dutiful. Fabiana, la esposa compuesta, se agrietó. Y debajo había caos. De vuelta en lo de Eulalia. Yací despierta en el sofá, mirando el techo. Cada crujido de la casa me recordaba lo en juego. La voz de Leandro vino de nuevo. «Más suave, Isidora. No dejes que te entierren bajo sus errores. Párate alta. Y por primera vez. No me sentí solo víctima. Me sentí como alguien con arma. Ramiro y Fabiana pensaban que me acorralaron. Pero con el descubrimiento de Ricardo, el suelo bajo sus pies ya empezaba a desmoronarse, y yo pretendía asegurarme de que colapsara. Ricardo se movió rápido, más de lo que imaginaba para un hombre de su edad. En 48 horas había presentado mociones de emergencia. Su maletín rebosante de declaraciones juradas y documentos de apoyo. Cuando llamó para decirme que un juez nos concedió una orden inmediata de reingreso. Casi suelto el teléfono. «Mañana por la mañana», dijo calmado. «Entrarás de vueltas a tu casa, legalmente, y no podrán detenerte». No dormí esa noche. Mi cuerpo descansaba en el sofá de Eulalia, pero mi mente paseaba los pasillos de la casa donde no había puesto pie en semanas. Cada foto, cada abolladura en el piso de madera de años de vivir, me llamaban a media mañana. Ricardo llegó a lo de Eulalia. Traje impecable, mirada estable, un oficial uniformado a su lado. Y detrás, un cerrajero licenciado con toolkit negro en mano. Verlos juntos, ley. Orden y practicidad era como un escudo envolviéndome. Cuando estacionamos en la entrada, mi pecho se apretó. Las cortinas cerradas fuerte. Mis rosas, alguna vez podadas con cuidado, ahora caídas por descuido. Y ahí, en la ventana frontal, Fabiana parada, brazos cruzados, labios en sonrisa como cuchilla. Ricardo dio un paso al frente. Orden judicial en mano. «Tenemos autorización de juez. Apártense». Fabiana no se movió. «Esta es nuestra casa». Escupió a través del vidrio. Lo suficientemente alto para que todos oyéramos. Ramiro apareció detrás. Menos seguro. Sus ojos fueron al oficial. Al cerrajero. Luego a mí. Por primera vez, vi vacilación donde antes vivía arrogancia. El oficial golpeó firme la puerta. «Señora, si no cumple, será contempto. Quiere eso en su récord». La compostura de Fabiana se agrietó. Su mandíbula se tensó. Se volvió. Murmuró algo afilado a Ramiro. Y desapareció en las sombras de la casa. Un latido después. El cerrojo hizo clic abierto. Crucé el umbral. Mi aliento se atascó. Olía igual. A limón y madera vieja. El tapete que Leandro y yo compramos hace 40 años aún se extendía por la entrada. Sin embargo, todo se sentía alterado. Como entrar a un cuarto que me traicionó. Ramiro rondaba cerca de las escaleras. Rostro pálido. «Mamá, esto no es lo que piensas». «Ricardo». Lo cortó. Firme pero medido. «Ramiro, esta casa permanece en disputa activa hasta que la corte decida. Tu madre tiene derecho legal a ocuparla. No interfieras de nuevo». Ramiro tragó saliva. Por una vez. No tenía respuesta astuta mientras caminaba más adentro. Mis dedos rozaron el barandal, las paredes, los muebles que elegí con Leandro. Una extraña mezcla de duelo y triunfo surgió en mí. Detrás, la voz de Fabiana subió de nuevo. Afilada y venenosa. «No ganarás. Isidora, ¿piensas que esto terminó? Esto es solo el principio». Me volví lo suficiente para encontrar su mirada. «Tienes razón», dije suave. «Es solo el principio». Ricardo dio un pequeño asentimiento. El primer golpe había aterrizado, y por primera vez desde que la llave se negó a girar, sentí el equilibrio inclinarse de vuelta hacia mí. No había estado de vuelta en la casa más de un día cuando Fabiana cambió su tono. Se fue el veneno que goteaba de cada palabra cuando me dijo que no pertenecía ahí. Ahora,
Flotabas en la cocina con una sonrisa azucarada pegada en la cara. Voz melosa. «Isidora», dijo, poniendo una taza humeante de té frente a mí. «Solo quería asegurarme de que estés cómoda, ¿sabes? Esta siempre ha sido tu casa. Nunca quise que las cosas se pusieran tan... revueltas. Revueltas». Esa era su palabra para tirarme a la banqueta. Miré el té, preguntándome si era seguro beberlo, y respondí con nada más que un asentimiento cortés. Ramiro entró poco después. Rostro pálido. Corbata floja como si hubiera perdido una batalla consigo antes de bajar las escaleras. Se sentó enfrente. Manos entrelazadas fuerte. Ojos dartando como niño pillado con la mano en la masa. «Mamá», empezó, voz quebrándose. «Yo no sé qué me pasó. Fabiana y yo estábamos bajo mucha presión, y pensé que el arreglo era lo mejor. Pero verte con la policía, verte entrar de nuevo, me di cuenta de que me equivoqué. No debí firmar esos papeles. No debí dejarte». Se cortó, secándose la cara con una mano. «Lo siento». Debió romperme. Debió derretir la rabia que llevaba como hierro en el pecho. Este era mi hijo, mi único hijo suplicando perdón. Pero al mirarlo, no vi al niño que crié. Vi al hombre que se paró detrás de Fabiana en la ventana y dijo: «Esta ya no es tu casa». La voz de Leandro surgió en mi memoria, clara como el día que la dijo Isidora. «La gente te muestra quiénes son cuando piensan que estás indefensa. Ahí ves la verdad. La confianza no es sobre palabras, es sobre patrones». Junté las manos y dejé que el silencio hiciera el trabajo pesado. Fabiana, quizás sintiendo que la disculpa de Ramiro no me ablandaba, se inclinó, uñas golpeteando el mostrador. «Isidora, sé que hemos tenido diferencias, pero he pensado quizás podamos empezar de cero. Cenas familiares, fiestas juntos, como antes. No tienes que preocuparte más. Nosotros nos encargaremos de ti». Su tono era pulido, pero sus ojos la traicionaban. Parpadearon. Solo un momento. A la carpeta de piel que Ricardo dejó en el mostrador ayer, la gruesa con estados de bancos e historiales de inversión. Sabía, de alguna forma, había vislumbrado la fortuna oculta de Leandro. Sorbí el té al fin, más por la pausa que por el sabor. Es generoso de su parte ofrecerlo. Dije pareja. Ramiro extendió la mano por la mesa, temblando. «Mamá, por favor, no quiero que seamos enemigos. Enemigos». Lo dijo como si el campo de batalla no lo hubiera dibujado con sus propias manos. Dejé mi mirada en la suya. El niño que solía tomar mi mano camino a la escuela. El hombre que ahora suplicaba como extraño. Las palabras de Leandro me estabilizaron de nuevo. Patrones. «Isidora». Me levanté despacio, poniendo la taza con cuidado. «Ustedes me han mostrado quiénes son, y les creo». Ninguno habló. Por un momento. El único sonido fue el tic del reloj de pared que Leandro enrollaba cada domingo. Luego Fabiana forzó otra sonrisa. Demasiado ancha, demasiado practicada. Ramiro bajó la mirada. Las máscaras habían caído, y una vez que ves lo de abajo, nunca puedes desverlo. Veracruz nunca ha sido una ciudad que guarde secretos. Las casas coloridas, las calles empedradas. El encanto todo es un velo delgado sobre el hecho de que los chismes viajan más rápido que las olas. Para fin de semana, mi historia ya no era solo mía. Estaba en los labios de casi todos los que pasaba. Empezó con Eulalia. Claro, tenía una forma de hablar con autoridad callada que hacía escuchar. En el mercado, le dijo a la señora Zamora que Ramiro y Fabiana me habían dejado fuera de mi propia casa. Para domingo. Estaba en los bancos de la iglesia de San Fernando, murmurado durante los himnos. Para martes, el periódico local lo había recogido con el titular: «Jubilada local, lucha contra hijo por fraude alegado». Había vivido en este barrio 40 años.
Enseñé español en la secundaria a unas cuadras. Caminé niños por el escenario. Los envié con diplomas. Les dije que persiguieran sueños más grandes que el puerto de Veracruz. Muchos eran adultos ahora, con hijos propios. Cuando la noticia salió, empecé a recibir llamadas voces que no oía en décadas. «Señora Castillo», preguntó una mujer, voz temblando de reconocimiento. «Soy Carolina. Carolina Díaz. Me enseñó en tercero de secundaria. Recuerda, solo quiero que sepa que todos estamos con usted. Siempre dijo que la integridad importaba más. Bueno, usted lo está probando ahora». Sus palabras se pegaron como armadura. Por primera vez desde que Ramiro azotó la puerta, me sentí menos víctima y más símbolo. La gente empezó a susurrar sobre justicia para mayores, sobre cómo demasiados hijos pensaban que podían aprovecharse de padres envejeciendo. Mi nombre se volvió atajo para pararse firme. Mientras, Ramiro y Fabiana no podían esconderse. Veracruz es demasiado pequeño para eso. Fabiana lo intentó una vez, entrando a un café del centro con gafas de sol y ese tilde altivo en la barbilla. Pero los susurros la siguieron. «Esa es la...». Oí a una mujer sisear detrás de mí en la fila. La nuera que traicionó a Isidora Castillo. Ramiro lo pasó peor. Fue a la ferretería donde Leandro y yo comprábamos pintura, y el cajero no lo miró a los ojos. Dejó de trotar por el malecón porque demasiados vecinos le daban la espalda. Hasta sus amigos del trabajo, hombres que le palmoteaban la espalda, ahora dudaban. Como si la traición pudiera contagiarse. La vergüenza se filtró en su matrimonio. Ricardo me dijo en una reunión que Fabiana llamó a su oficina, exigiendo saber si las inversiones de Leandro eran reales. Si de verdad tenía millones. Sonaba frenética. Dijo, casi desesperada. La imaginaba paseando la cocina, uñas manicureadas golpeteando el mostrador, mientras Ramiro se marchitaba en silencio. En la iglesia, un vecino me acercó después del servicio. Señor Correa, cuyos hijos alguna vez tutorié. Isidora, dijo, voz baja pero estable. La gente ve lo que pasa. No dejes que te hagan pequeña. Nos estás recordando a todos cómo luce la dignidad. Le agradecí, aunque mi garganta se apretó. Dignidad. Esa palabra llevaba peso. Significaba mantener hombros cuadrados, aun cuando quería colapsar. De vuelta en casa, mi casa. Restaurada por mociones de Ricardo y manos del cerrajero, me paré en el porche y sentí las miradas de transeúntes. No juicio, no lástima, sino reconocimiento. Del tipo que dice, sigue de pie, aun después de que intentaron romperla, adentro. Podía oír a Ramiro y Fabiana discutiendo en tonos amortiguados arriba. Cada día sus palabras se volvían más afiladas, sus susurros más enojados. Ya no me esforzaba por oír. Su unidad desmoronándose era su propia justicia. Entré a la sala. Toqué la repisa donde la foto de Leandro aún estaba. Y susurré. Pensaron que me silenciarían. En cambio, toda la ciudad escucha. Y afuera, los susurros continuaban ya no contra mí, sino por mí. La sala de la corte olía a madera vieja y latón pulido. El tipo de lugar donde las vidas se pesan contra la verdad. Me senté tiesa en la silla de testigos. Manos dobladas, corazón latiendo como tambor. Al otro lado, Ramiro no me encontraba los ojos. Fabiana, en traje crema, se inclinaba cerca, susurrando como entrenadora antes de pelea. Cuando el alguacil llamó al orden, Ricardo se levantó. Señora Castillo, puede contarnos, en sus propias palabras, ¿qué pasó el día que se encontró excluida de su casa? Mi garganta se apretó. Había ido al mandado. Al volver, la llave que usé por 40 años no giró. Mi mandado se regó en la banqueta al darme cuenta de que mi hijo, mi único hijo, me había dejado fuera.
y al mirar por la ventana, fue el rostro de mi nuera diciéndome que no pertenecía. El jurado se inclinó. Sentí el peso de su silencio. Fabiana se levantó, alisando su falda. Objeción. Esta es una mujer mayor, confundida con asuntos de propiedad. Firmó documentos voluntariamente. Imagina traición porque no entiende finanzas modernas. Su voz era miel sobre vidrio. Dulce pero cortante. Se volvió al jurado. Ramiro la ha apoyado por años. Olvida cosas. Se abruma. Es desgarrador. De verdad. Apreté las manos, estabilizándome. Puedo olvidar dónde puse mis lentes, pero no olvido cuando mi hijo me quita mi casa. Un murmullo se extendió por la sala. Ricardo se acercó. Voz firme. Señora Castillo. Entendió que firmaba cuando Ramiro y Fabiana la llevaron a esa oficina del abogado. Negué con la cabeza. Me dijeron que era por impuestos, para proteger la casa. Usaron el recuerdo de Leandro para presionarme. Confié en ellos. Eso es lo que duele más. Ramiro habló al fin. Voz ronca. Mamá. Estás exagerando. Solo tratábamos de Ricardo, lo cortó. ¿Trataban de qué? Señor Castillo. Ahorrar dinero o esconder sus deudas de juego. El cuarto se congeló. El rostro de Ramiro palideció. Los ojos de Fabiana se abrieron. Ricardo levantó una carpeta gruesa. Registros bancarios, estados de tarjeta, recibos de exchanges de cripto. El señor Castillo hipotecó la casa de su madre. Es esta casa por inversiones riesgosas. Millones perdidos. Y cuando la ejecución asomaba, él y su esposa la engañaron para firmar el título. Jadeos estallaron. Una jurado se cubrió la boca. El juez golpeó el mazo. Orden Fabiana se levantó de golpe, con postura agrietada. Es mentira, Ramiro estaba bajo presión. Pero era por nosotros. Por nuestro futuro. Nosotros. Se contuvo. Pero tarde. Ricardo dejó colgar el silencio. Luego dijo suave. Entonces admite que no era por proteger a Isidora, era por protegerse ustedes. Ramiro enterró la cara en las manos. Fabiana se sentó rígida. Máscara destrozada. Miré al jurado. Lágrimas brotando, pero voz clara. Di mi vida a criar a mi hijo. Le enseñé sobre honestidad, trabajo duro, cumplir promesas. Y esto señalé a Ramiro, esto es lo que me devolvió. El cuarto pareció contener el aliento. La traición ya no era solo mía. Pertenecía a todos escuchando. Ricardo cerró la carpeta. Señoras y señores, este caso no es sobre confusión, no sobre impuestos. Es sobre traición a la confianza. Fraude. Y el cruel desalojo de una madre de su propia casa. El juez asintió. Expresión grave. El jurado se movió. Ojos pesados en Ramiro y Fabiana. Al bajar del estrado, pasé a mi hijo. Por primera vez en meses. Me miró ojos rojos, desesperados. Busqué al niño que conocí, el que se aferraba a mi mano en su primer día de escuela. Pero solo vi a un hombre que cambió su alma por codicia. Volví a mi asiento junto a Ricardo, cuerpo temblando pero corazón estable. La verdad estaba fuera. La sala ya no se sentía lugar de miedo. Se sentía como el inicio de la justicia, la mañana del veredicto. El tribunal se sintió más pesado que nunca. Los bancos de roble gemían bajo el peso de cuerpos apretados hombro con hombro. Y el aire olía ligeramente a café y nervios. Me senté al frente junto a Ricardo. Manos dobladas pulcramente en el regazo, aunque mis uñas clavaban medias lunas en las palmas, al otro lado del pasillo. Ramiro mantenía la cabeza baja, hombros encorvados de forma que lo hacía verse más joven, más pequeño, como si la vergüenza le hubiera robado centímetros. Fabiana sentada recta como vara, labios apretados finos, mirada saltando por la sala como buscando simpatía y encontrando ninguna. El juez ajustó sus lentes y carraspeó.
El murmullo de la galería se disolvió en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. «Señor Castillo», dijo. Voz firme. La evidencia presentada ante esta corte es clara. Usted conspiró para defraudar a su madre de su propiedad legítima. Mal representó documentos legales. Obtuvo una transferencia fraudulenta de propiedad y realizó un desalojo ilegal. Esta corte no puede ignorar tales actos. Ramiro levantó la vista al fin. Ojos vidriosos. Casi podía ver al niñito que fue, el que tomaba mi mano camino a la primaria. Pero esa imagen se fracturaba contra el hombre que me dejó fuera de mi propia vida. El juez continuó. Palabras como piedras en fila. Esta corte lo encuentra culpable de fraude a mayores y desalojo ilegal. Un jadeo barrió la galería. Un jurado se secó los ojos. Ricardo apretó mi mano bajo la mesa. Estable pero triunfante. Ramiro negó despacio con la cabeza, susurrando algo que solo Fabiana oyó. Su rostro se congeló, pero no lo alcanzó. Solo miró la madera pulida del banco frente a ella. Máscara finalmente agrietada. La sentencia procederá inmediatamente, declaró el juez. Leyó los números sin dudar, como si hubieran estado grabados en piedra mucho antes. Ramiro Castillo. Se le sentencia a cumplir 5 años en prisión estatal. Adicionalmente, pagará restitución a su madre por 9 millones de pesos, cubriendo la hipoteca fraudulenta y daños incurridos. Las palabras colgaron en el cuarto. Pesadas y finales. Un diputado avanzó. Esposas brillando en la luz fluorescente. Por un momento, pensé que Ramiro resistiría, pero solo inclinó la cabeza. Manos flojas mientras el metal se cerraba en sus muñecas. El clic resonó más fuerte de lo esperado, como una puerta cerrándose para siempre. Me levanté despacio, el cuarto inclinándose alrededor. Mis rodillas débiles, pero mi voz vino estable al inclinarme lo suficiente para susurrarle. Así no tratan los hijos a sus madres. Ramiro se encogió, como si las palabras golpearan más profundo que la sentencia. No respondió. Los diputados lo guiaron, el arrastre de sus pasos tragado por el murmullo que subió en la galería. Vecinos susurraron. Reporteros garabatearon. En algún lugar, un flash de cámara estalló blanco. Fabiana quedó congelada otro latido antes de reunir su bolso con dedos rígidos y salir furiosa. Tacones golpeando afilados contra el azulejo. Ni una vez miró atrás. Ricardo se volvió a mí, expresión más suave que nunca. «Justicia servida», dijo. Asentí, aunque la frase se sentía demasiado simple. La justicia había venido. Sí, pero también el duelo. Quería responsabilidad. No ver a mi único hijo llevado en cadenas. Sin embargo, sabía la verdad. Él eligió cada paso que lo trajo ahí. Mientras la sala se vaciaba, Eulalia apareció atrás, dándome un pequeño asentimiento de solidaridad. No necesitaba palabras. Ya las llevaba todas dentro. 42 años construyendo una vida, criando un niño, confiando demasiado. Ahora llevaba algo más, el peso de un veredicto que me liberaba, aún rompiendo lo que quedaba de mi familia. Al salir del tribunal, al sol brillante veracruzano, me di cuenta de algo inesperado. Por primera vez en meses, el aire no se sentía pesado. Se sentía limpio. Cuando giré la llave esta vez, entró sin resistencia. La puerta se abrió al primer intento, balanceándose ancha para revelar el crujido familiar de las bisagras que Leandro alguna vez prometió arreglar. Me quedé ahí un largo momento, respirando el silencio, dejándolo lavarme. Esto no era solo entrada a una casa, era entrada de vuelta a mi vida. El lugar se veía cansado, desgastado por semanas de tensión y descuido. La sala se sentía despojada de calor.
como si hasta las paredes se hubieran preparado para una pelea. Pero despacio. Empezás a enderezarlo. Lo primero que hice fue traer a Leandro de vuelta. Bajé la caja de fotos del ático, nuestra foto de boda. Descolorida, pero aún tierna. La de Ramiro en la liga infantil. Sonriendo con un diente faltante. Instantáneas de fiestas y veranos en la playa. Las puse suavemente a lo largo de la repisa. Exactamente donde estuvieron antes de que los muebles de Fabiana los desplazaran. Cada marco clicó suave contra la madera, como corazones latiendo de nuevo en ritmo. En la cocina. Limpié los toques estériles que Fabiana dejó utensilios modernos. El florero frío de mármol en su lugar. Puse el tazón de cerámica astillado que Leandro me compró en un puesto de carretera en Oaxaca. No era perfecto, pero era nuestro. Hice una olla de café, el aroma subiendo por la casa como un himno viejo. El jardín, sin embargo. Ahí empezó la curación real. El patio había caído en descuido. Maleza empujando donde rosas florecían. Me arrodillé en la tierra. Dedos presionando el suelo. Y por primera vez en meses, me sentí estable. Arranqué maleza con una furia. Luego replanté lavanda y rosas, como Leandro y yo hacíamos cada primavera. Mi espalda dolía, pero mi espíritu se sentía más ligero con cada raíz plantada. Vecinos pasaron, ofreciendo sonrisas calladas y regalos pequeños, un pay de la señora Correa, un frasco de mermelada de durazno de Eulalia. No se quedaba mucho, pero su presencia me recordaba que no estaba tan sola como alguna vez temí. Esa noche, me senté en el porche con un vaso de agua de limón. El sol se hundió bajo, bañando la casa en brillo dorado. Por primera vez, no sentí que luchaba por pertenecer aquí. La casa siempre había sido mía. Toqué el brazo de la mecedora vieja de Leandro, suavizada por años de uso, y susurré: «Estamos en casa, Leandro». Intentaron quitárnosla, pero no pudieron, no de verdad. Las ventanas brillaban cálidas detrás de mí, y el jardín olía ligeramente a lavanda. Esta casa no es solo madera y ladrillo, es memoria, es dignidad, es vida. Y era mía de nuevo. La casa estaba quieta de nuevo, pero mi vida ya no era pequeña. La justicia se había servido en la corte, pero sabía que no podía terminar ahí. Mi historia no era solo mía, pertenecía a cada mujer o hombre mayor que había sido silenciado, empujado así o despojado de la vida que construyó. Una noche, sentada con Eulalia en el porche, di vueltas a la idea en mi mente. ¿Y si lo hacemos más grande?, dije, voz cautelosa al principio. ¿Y si aseguramos que nadie más pase por lo que yo? Los ojos de Eulalia se encendieron con un fuego estable. Se extendió, apretando mi mano. Isidora, tienes los medios y la voluntad, y yo el tiempo. Hagámoslo. Así nació la Fundación Castillo. Ricardo Leal nos ayudó a redactar el estatuto. Dijo que no me había visto tan animada desde los primeros días de Leandro, cuando empezábamos con nada más que una hipoteca y un sueño. Vertí en la fundación la fortuna que Leandro construyó en silencio, esas acciones que nadie sabía, ahora valiendo millones de pesos. Se sintió correcto, como si Leandro mismo hubiera planeado este momento. Encontramos un espacio de oficina en el centro de Veracruz, un edificio modesto de ladrillo con ventanas anchas. Lo llenamos de luz y propósito. Un letrero pintado a mano subió sobre la puerta Fundación Castillo, por la justicia de mayores. Eulalia se volvió mi socia en todo sentido. Organizó voluntarios, clasificó solicitudes, escuchó historias con la misma compasión que alguna vez me ofreció en su sofá. Yo me volví el rostro, la voz, compartiendo mi historia en asambleas, iglesias y centros de ancianos. Cada vez que hablaba, veía reconocimiento en ojos de extraños. Sabían, lo habían vivido también. El primer caso que tomamos fue la señora Aranda,
viuda de 80 cuya nieta le vació los ahorros y la dejó sin nada. Nuestro equipo legal luchó por ella, y en semanas tenía su cuenta restaurada y su dignidad de vuelta. Luego el señor Delgadillo, veterano jubilado engañado para firmar su casa a una cuidadora. Le ganamos su casa de vuelta. Y cuando entró por la puerta principal, lloró como niño. Cada victoria encendía algo en mí. El dolor que Ramiro causó no había vanished, aún vivía en un rincón callado de mí, como cicatriz vieja. Pero ya no me definía. En cambio, me impulsaba. Una noche después de un día largo en la oficina, me paré en el jardín que replanté. La lavanda meciéndose en la brisa cálida. Eulalia se unió con 2 vasos de agua de limón. Los chocamos como brindis. Por segundas oportunidades, dijo. Asentí, sintiendo la verdad. Por asegurar que nadie más sea excluido de su propia vida. La Fundación Castillo no era solo caridad. Era mi respuesta. Mi forma de turning traición en faro. Y mientras la luz del porche brillaba contra el crepúsculo, me di cuenta de algo que Leandro habría estado orgulloso de oír. Nuestra lucha apenas empezaba. 1 año puede sentirse como toda una vida cuando lo mides por lo reconstruido. Para mí, los últimos 12 meses habían sido una estación de remiendo, de turning heridas en algo útil, de coser una vida que alguna vez pensé terminada. Ese otoño, mientras hojas doradas flotaban por el jardín, puse la mesa del comedor con la vajilla vieja de Leandro. Había estado empacada por años, pero esa noche se sentía correcta para su regreso. La mesa se extendía larga y ancha, llena de rostros que se habían vuelto mi nueva familia. Eulalia sentada quisetitas a mi derecha, su risa resonando por el cuarto mientras bromeaba con Ricardo Leal sobre su lento corte del asado. Enfrente mío estaba la señora Aranda, la viuda cuya nieta casi la arruina ahora radiante en un chal rojo, ojos brillando de libertad. Junto a ella el señor Delgadillo, el veterano al que ayudamos a reclamar su casa. Golpeteaba la mesa ligero contando una historia de su perro, Scout, que de alguna forma persiguió al cartero 3 días seguidos. Había más 3 nuevos mayores que habíamos tomado en meses recientes. Cada uno cargando cicatrices de traición, pero ahora encontrando fuerza de nuevo. Se inclinaban en la compañía mutua, como sobrevivientes que al fin encontraron puerto seguro. Me moví por la cocina, sirviendo vino, deslizando tazones de puré de papa por la mesa, escuchando el zumbido de voces que llevaba una mezcla extraña de duelo y gratitud. Mi casa alguna vez despojada de calor, alguna vez llena de traición, ahora pulsaba con vida de nuevo. Las paredes mismas parecían respirar más fácil. En un punto, la señora Aranda tomó mi mano. Isidora, me diste de vuelta más que mi dinero. Me diste de vuelta mi orgullo. Tragué contra el nudo en la garganta. No, lo reclamaste tú misma. Solo estuvimos a tu lado. Ricardo levantó su vaso. Por la Fundación Castillo. Por Isidora, por probar que la justicia no viene con límite de edad. El vítor que subió de la mesa fue lo suficientemente alto para que imaginara así en los vecinos oyéndolo. Por una vez, esperé que lo hicieran. Que vieran la casa no como escena de escándalos, sino como lugar de renovación. Después del postre pay de manzana con helado de vainilla. La receta favorita de Leandro salía al porche sola por un respiro de aire fresco vespertino. El cielo ancho y quieto. Estrellas afiladas contra la oscuridad. Adentro, la risa aún se derramaba del comedor. 1 año antes, había estado en este mismo porche, sintiéndome extraña a mi propia vida. Pensé que todo lo que era, me lo habían robado con el giro de una cerradura. Pero esa noche probaba algo más verdadero. La sangre no define familia. El respeto lo hace. Y el amor lo hace. Eso es todo lo que siempre necesité. Presioné una mano en el marco de la puerta.
sintiendo la madera sólida bajo mi palma. Esta casa no era solo mía. De nuevo se había vuelto santuario para más que yo. Era el legado de Leandro. Sí, pero también un nuevo comienzo, al volver adentro. Recibida por sonrisas e historias, me di cuenta de que la lucha me dio más que justicia. Me dio parentesco elegido, no heredado. Y esa era el tipo de familia que ninguna cerradura podía mantener fuera.